Óscar González de RELAX 104.5 FM. Comentarle que el día 8 de noviembre de 1991, la señora María del Carmen Chávez Hernández, quien adquirió un terreno ejidal en el paraje denominado La Vega, que pertenece a la población Santiago Miltepec, municipio de Toluca, donde la propietaria de este bien inmueble da permiso de habitar con ellos a una señora de nombre Georgette Ivén Gómez Roque, quien ahora pretende despojar de su casa a quien le tendió la mano, con argucias, mentiras, comprando ministerios públicos y aún jueces, pues llevó a cabo una denuncia según por despojo, dándole la razón a la señora Georgette Ivén en contra de la legítima propietaria, quien se encuentra discapacitada y tiene 84 años de edad. En un inicio se le dio permiso de vivir a su hijo de la señora María del Carmen junto con su esposa. Desgraciadamente, en el año 2010, el hijo muere en un accidente automovilístico, por lo que siguió viviendo en casa su esposa, cayendo esta en depresión, dedicándose a tomar bebidas embriagantes, comenzando desde luego a faltarle respeto a toda la familia, por lo que se le llamó la atención de su proceder, a lo cual le pidió que tenía que salir de dicho hogar, lo cual se va a otro domicilio, y es cuando empieza a hacer las denuncias por despojo a los señores propietarios en el año 2016, lo cual acredita con documentos apócrifos que se hicieron los comisariados ejidales corruptos, firmando un acta pormenorizada y una constancia de posesión, diciéndoles que ella tiene suficiente dinero para comprar a todas las autoridades. Ante esto es que la legítima propietaria del bien inmueble ha iniciado un juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 con número de expediente 818/2021 y que actualmente se encuentra en proceso, solicitando, presidente, su valiosa intervención para que se realice un juicio justo e imparcial. Se lo pide a la licenciada magistrada María del Mar Salamanca, para que le dirija con absoluta transparencia y así poder evitar cualquier acto de corrupción. Es cuando, presidente, sería el primer caso. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Pues vamos a pedirle al procurador agrario, Luis Hernández, de que atienda el asunto y ayudemos nosotros para que se actúe con justicia. Gracias, presidente. Y otro caso más, y el último, la comunidad de Llano Grande, Azcapotzaltongo, le pide nuevamente que investigue a fondo el caso de Tomás Martínez Mandujano. Le compartimos el número de carpeta, que es el 60-314-20/2002, en donde usted podrá darse cuenta que no existe el delito por el cual está privado de su libertad, dado que la carpeta de que compartimos no coincide con el delito imputado y donde queda claro que se debe a la fabricación de un delito en contra de Tomás Martínez Mandujano. También es importante, presidente, decirle que no hemos recibido ninguna respuesta en cuanto a la instrucción que dio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el día 26 de junio del año en curso, por lo que le pedimos audiencia, dado que fue su instrucción, la cual se sigue esperando, y se pide su valiosa intervención para poder establecer comunicación con ella. Igualmente, recordarle que se estuvo presente en una visita a Texcoco el día 30 de junio del año en curso, donde de igual forma se le entregó un escrito en sus propias manos pidiendo que los escuche y que ponga sus manos en su corazón y que indulte a Tomás Martínez Mandujano del delito que le fabricaron, del cual acusan y lo mantienen privado de su libertad, con la firme esperanza de ser escuchados y sobre todo atendidos en busca de una solución al tema que les ponemos, que no nos vamos a rendir hasta que obtener la libertad de Tomás Martínez Mandujano, al igual que los compañeros detenidos injustamente, Javier Hernández Padilla en la Ciudad de México y Javier Jiménez en el Estado de México. Eso es lo que... Hoy vamos a recordarle a
la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y ahora con Jesús se ponen de acuerdo para que se dé la audiencia. Gracias, presidente. Para que platique. Gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días, presidente José Manuel Fuentes de Capital 21. Como se ha informado aquí en la conferencia mañanera, se han sumado al IMSS Bienestar varias entidades. Hemos visto pues varios resultados en el abasto, en la plantilla de médicos, en la rehabilitación de hospitales, y en ese sentido vemos que en la Ciudad de México hay médicos inconformes. Ayer el jefe de gobierno decía que ya hay acuerdo con la mayoría. En ese sentido, todavía siguen las negociaciones. Me gustaría saber cómo va el avance de estas negociaciones, que nos expliquen la importancia de la federalización del sistema de salud, sobre todo en nuestra capital, presidente. Pues aquí están. Aprovechando. Jefe de gobierno. Bueno, este es un proceso que tiene que ver con la federación, es el traslado de servicios locales al IMSS Bienestar. De hecho, pues estamos en comunicación los lunes con el gobierno federal para todo este proceso que tiene su complejidad, pero una parte es la laboral. En ese sentido, pues evidentemente que entre las comunidades médicas de los hospitales en la Ciudad de México, pues hay deseos de saber cómo va a estar ese proceso. Lo que les hemos informado hasta este momento es que la comunidad médica, los trabajadores de la salud de la Ciudad de México van a tener mejores condiciones al pasar al IMSS Bienestar, es decir, van a tener estabilidad laboral y mejorar sus ingresos, que ese es el planteamiento que se ha hecho para el conjunto del país. De igual manera en el caso de la Ciudad de México. Ahora ha habido algunas expresiones y se han atendido por la vía del diálogo. Ayer mismo que hubo algunas manifestaciones en algunos puntos de la ciudad, acudió personal del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo del área de Secretaría de Gobierno, acudieron a platicar con ellos para informarles, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, y vamos a seguir así, vamos a estar informando cada vez que haya una inquietud, pues a informar que se está dando este proceso. Ahorita ya nos estaba informando los beneficios para los trabajadores, pero también para la población en general. ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, hay un proceso que aquí se ha estado informando precisamente, que es todo el abasto de medicamentos, mejoras en la infraestructura de muchos hospitales. Se han estado terminando hospitales que estaban inconclusos, y también en la Ciudad de México vamos a tener este proceso de mejoras en la infraestructura y en el equipamiento de hospitales, así como en el abasto de medicamentos. De hecho, ya tenemos un abasto de medicamentos que supera el 90% en nuestros centros de salud. Muchas gracias. En otro tema, presidente, los últimos datos del INEGI indican que la inflación rompió el piso del 5%, sobre todo por los energéticos. Sin embargo, hay algunos precios de productos, así lo reporta la gente, que nomás no bajan con lo de la inflación. En alimentos procesados, sobre todo, es lo que no ha disminuido. Presidente, es evidente que esto en muchas ocasiones, pues, y en otras cosas, durante su gobierno hay resistencias, hay personajes que no quieren ceder. Así lo ha señalado el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Mungía, que hay resistencias de que se bajen pues, los precios en alimentos procesados. Su estrategia de contención y manejo de inflación ha estado basada pues, en los acuerdos, no en la coerción. En ese contexto me gustaría preguntarle qué hacer pues, con este aumento en los alimentos procesados y qué se va a seguir para negociar con los empresarios, presidente, que esto impacta pues a las familias mexicanas. Sí, vamos poco a poco bajando la inflación, como es notorio y como lo
muestran los datos del INEGI. No sé si tengamos ahí la gráfica. Sin embargo, tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Tenemos el acuerdo con las grandes distribuidoras, con las grandes tiendas como Walmart, como Chedraui, Soriana y otras, y se está cumpliendo el que una canasta básica de 24 productos de 1,039 pesos, así se fijó, cuando teníamos la inflación muy arriba, llegamos a ese acuerdo, y ahora esa canasta ya está abajo de los 900, en algunos casos hasta 800 pesos, en el tiempo que llevamos aplicando este programa. Lo cierto es que han cumplido las tiendas departamentales, estas empresas comerciales a las que hice referencia y otras, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos un informe quincenal del precio de la tortilla, del frijol, del pollo, del huevo. Estamos en eso, buscando que no aumenten los precios. Y tenemos la ventaja de que no aumenta el precio de los combustibles. Por eso es importante la participación del Estado, porque los neoliberales, de manera dogmática, fanática, quisieran que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado. Y eso es como la libertad del zorro en el gallinero, para que se entienda bien. El Estado tiene que participar en el desarrollo. Ese es el otro postulado que va en contra de la concepción neoliberal. Nosotros sostenemos que el Estado tiene que participar en el desarrollo, no puede incumplir su responsabilidad social, desde luego sin asfixiar la participación de la sociedad civil, pero sí tiene que buscar el beneficio colectivo, el beneficio general. Y esto es lo que estamos haciendo. Nos ayuda mucho también para bajar la inflación el precio del gas doméstico, que está a la baja. Me da mucho gusto que un cilindro de 20 kilos que compran las familias pobres, humildes del país, ya se esté vendiendo en 400 pesos. Estaba en 600. Entonces, ahí vamos.
pero tienes razón, no podemos descuidarnos y estar pendientes y hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz. Ya saben a quiénes me estoy refiriendo. No solo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz. Sin maíz no hay país. Entonces, esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables. Y así, en otros casos, los que se dedican a la producción de pollos, el huevo, que es tan importante, porque es proteína que está pues accesible a la economía de la gente. Estamos ahora atendiendo el problema del atún, que también es una proteína barata, que se produce, se captura el atún en México, pero hay ahora, por ejemplo, un embargo, no se puede vender atún en Europa. Estamos buscando que las empresas atuneras mexicanas tengan acceso al mercado europeo, que eso también nos ayuda. En fin, estamos en eso. Lo ideal es la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Es hacia donde tenemos que caminar. Y vamos avanzando en la autosuficiencia energética, vamos muy bien. Cuesta más lograr la autosuficiencia alimentaria porque se abandonó, igual que lo energético, ¿no? Querían privatizar todo y se abandonó el campo. Y ahora estamos regresando al campo, impulsando las actividades del campo. Por eso los precios de garantía para el maíz, para el frijol, la leche. Por eso ya llevamos como 500,000 toneladas de fertilizantes entregadas este año. Y vamos a entregar 1 millón de toneladas de fertilizantes a 2 millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios, de manera gratuita, la entrega del 1 millón de fertilizantes, de toneladas de fertilizantes. Y esto es producir más y que coman los que nos dan de comer. Presidente, por último, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, confirmó que usted va a visitar el país. Me gustaría preguntarle los detalles de su visita en Colombia y también cómo está siendo la relación con Colombia. Sabemos que México y Colombia estuvieron bajo la estrategia de seguridad que pues no dio buenos resultados. Tenemos el Plan Colombia, que bueno, asesinaron a muchas personas, la guerra contra el narcotráfico. También se aplicó aquí con el Plan Mérida, con Felipe Calderón.
Entonces, vemos pues, que los resultados pues, no favorecieron, vemos que fue una guerra nefasta, y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo va a ser la cooperación entre Colombia y México en cuestión de seguridad y también la lucha contra las drogas, presidente. Sí, muchas gracias. Sí, confirmar de que sí vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia como el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Ese es el recorrido que vamos a hacer en América del Sur. Por ahora, pero sí Colombia y Chile. En el caso de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y hay que cambiar las circunstancias. Hay que combatir la desigualdad, combatir la pobreza, hay que garantizar oportunidades de trabajo, salarios justos, hay que atender a los jóvenes, hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, buscar vivir en una sociedad mejor. Eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia. No se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No, eso no funciona. Como lo expresaste, cada vez que aplican esos planes autoritarios, que muchas veces violan derechos humanos porque son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas. Todo eso no resuelve. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Esto los conservadores no lo internalizan, les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Para ellos lo que tiene que aplicarse es la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, para que nos quedemos tuertos y chimuelos todos. Por eso se burlaban, ¿no? Y se siguen burlando cuando hablo de abrazos, no balazos. Tengo la convicción de que esa es la estrategia: atender las causas. ¿Por qué tanto consumo de droga? Porque hay insatisfacción, porque hace falta deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz.
se enfoca hacia lo material. Y ese modelo pues ha resultado un fracaso. Nosotros nos hemos protegido por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho a que no se consuma drogas en México. Es indudable que hay tráfico de droga, pero no consumo, o es muy poco el consumo. Estaba yo viendo unas estadísticas, porque estoy pendiente. Si se incrementa el consumo en México, se nos pondría muy difícil la situación, porque eso sí es complejo, no es fácil enfrentar el problema de la drogadicción si hay demanda. Un poco lo que lamentablemente les pasa en Estados Unidos, que existe la demanda. Por eso, tristemente, pierden la vida 120,000 jóvenes al año por fentanilo. Pero, ¿por qué esa descomposición? ¿Por qué se llegó a eso? Las causas. Porque podemos blindar las fronteras y poner muros y destinar miles de millones de dólares al combate a las drogas y contratar más elementos para el ejército, la marina, pero si no atendemos las causas, pues van a crear cualquier otra droga, ya no el fentanilo, cualquier otra, y va a haber demanda. Hay que ver qué está sucediendo, porque esa crisis en la convivencia, ese vacío, yo lo atribuyo al abandono, a los jóvenes, al problema de la desintegración de las familias, a la falta de afecto, de apapacho y a ciertas costumbres que afortunadamente en el caso de México no se han arraigado. El individualismo, el que van creciendo los jóvenes y ya, que ahuequen el ala, que se vayan de la casa. Y aquí no. Y eso nos protege. ¿Y de dónde viene eso? Eso no viene de los 500 años de independencia de México, no viene más del fondo, es el México profundo, ni siquiera a partir de que se fundó Tenochtitlan en 1325, que serían 700 años a la fecha. No, más.
2000, 3000 años. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Y esas civilizaciones, esas culturas nos dejaron una manera de ser, una idiosincrasia que nos hace muy resistentes, muy fuertes. Por eso los mexicanos enfrentamos todo tipo de calamidades y salimos adelante. Temblores, pandemias, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos, la peste de la corrupción, y renace México por su fortaleza cultural. Estaba yo viendo un dato de Sonora, porque ando pendiente, bueno, todos preocupados para que no se nos aumente el consumo de droga. Y ahora que fui a Sonora, traté el tema con el gobernador y me mandó una estadística. A ver si la pones. Mire, esto es lo que debemos de cuidar mucho. En Sonora, en el 2021, del total de defunciones, 25,466 por sobredosis, solo fallecieron 104. Del total es el 0,41. Y como traigo lo de Cajeme, que es donde tenemos más consumo, más narcomenudeo, 16 casos en Cajeme, 15,4 del total de estos 104 que fallecieron. En el 22, estos fueron los que perdieron la vida, 61 casos por sobredosis, y en Cajeme 22, en 36. Y en lo que va de 23 hasta el 17 de julio, sí, ¿no? El 7 es julio, sí. Sí, 17. Eran 9,000 defunciones, 24 por sobredosis. Ya aquí está bajando el porcentaje, y 7 de Cajeme, que es Obregón. Esto es lo que tenemos que mantener bajo. ¿Drogas o de todas las sustancias o es en particular de alguna, presidente? De todas las drogas. Abuso de droga, de todas. La sobredosis, pues, la gente que pierde la vida por eso. Pero tenemos que valorar esto. Esto no se lo debemos a ningún gobierno. Esto se lo debemos a nuestro pasado glorioso, a nuestras culturas, a lo que somos, de lo que estamos hechos los mexicanos. Entonces, si cuidamos esto hacia adelante,
podemos enfrentar el problema. Nosotros en homicidios 75% es entre bandas de los homicidios. ¿Qué significa esto? Donde más homicidios tenemos es donde hay enfrentamiento de bandas por el narcomenudeo. El caso más ilustrativo y triste es Guanajuato. Ahí, como hablamos de Cajeme, en Guanajuato hay más consumo, pero no en todo el estado de Guanajuato, también, solo en el corredor industrial. Pero ahí es donde tenemos más violencia. ¿Quieren saber los homicidios de ayer? Para que se constate, porque aquí todos tenemos que aprender. Y por eso hablamos que es una comunicación circular. Miren ayer lo que les estoy diciendo. Esto fue ayer, 68 homicidios en el país. 2 estados, 12 sin homicidios, pero Guanajuato, primer lugar, 16%, por lo que estamos hablando. Si analizamos los 16 que fallecieron, que perdieron la vida en Guanajuato, vamos a encontrar de qué fueron enfrentamientos o que tienen que ver con el narcomenudeo, con el consumo. De ahí la importancia de fortalecer valores, de atender a los jóvenes, de evitar la desintegración de las familias, de no despreciar nuestro pasado, fortalecer nuestra identidad, exaltar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y hacer a un lado el clasismo y el racismo. Pero bueno, adelante, pero ya. ¿Mande? Bueno, de acuerdo a la información, no sé si el narcomenudeo, pero el reflejo del narcomenudeo o una de sus implicaciones es la violencia, es los homicidios. Hay lugares en donde los que venden la droga les ponen colores a las tachas para delimitar su dominio de mercado. Si hay de otros colores, son otros los que abastecen, ¿sí? Ahí viene la confrontación, el choque y el enfrentamiento. Y no deseamos que nadie pierda la vida, nadie, o sea, ningún ser humano. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, voy a preguntarle acerca de esta guerra sucia que enfrenta su gobierno desde antes incluso que usted asumiera la presidencia de la República. En Contralínea hemos hecho una investigación acerca del flujo de dinero hacia estos grupos que han encabezado pues no solo una guerra mediática, sino también una guerra jurídica. Aquí ya hemos hablado de cómo pues han interpuesto centenas de amparos en contra de las principales obras
y también para que funcionara o no se impidiera, o más bien para que no se diera la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero preguntarle, presidente, porque hemos encontrado pues que hay una millonada, es demasiado dinero el que fluye hacia estas campañas mediáticas y jurídicas. Solo voy a poner dos ejemplos, el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el caso de Latinus. En el primer caso, lo financia, ya sabemos, el gobierno de Estados Unidos, incluso existen facturas que hemos publicado y que también aquí se han retomado en su conferencia, donde es la embajada de Estados Unidos la que le entrega millones, y decir que tan solo de 2021 a 2023 recibieron $6 millones que aún están ejerciendo todo este año para esa guerra jurídica y guerra mediática, porque tienen estas dos áreas. Esa asociación civil, que no hay que olvidarlo, fundó el ahora líder del PRI, PAN y PRD, Claudio X González Guajardo. Este empresario es el presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, aunque ellos insistan en que no tiene que ver nada Claudio X González Guajardo. Ahí la millonada pues no solo viene del gobierno de Estados Unidos, también hay grupos empresariales que los financian, particularmente está Kimberly Clark, de la propia familia González, está por supuesto también la Fundación Calus, de Antonio del Valle Perochena, está la Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo, estos dos empresarios que además se reúnen con usted, presidente, y que dicen que van a trabajar por México y que están unidos para sacar adelante al país, y al final pues están financiando por debajo de la mesa también estas campañas de desprestigio. Y está también otros empresarios como Alejandro Martí financiando esto. Y en el caso, por ejemplo, de Latinus, pues ahí quien financia es, entre otros, la familia de Roberto Madrazo Pintado. En este caso nosotros documentamos que en sus contrataciones que obtiene del sector salud, pues ha amasado una fortuna superior a los 7,000 millones de pesos, de los cuales pues también se nutre este portal Latinus. Presidente, hay una millonada, tan solo por mencionar el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El año pasado gastaron más de 14 millones de pesos en supuestos reportajes, en total 35. Ningún medio de comunicación destina tanto dinero, ni siquiera en el extranjero, para pagar reportajes a 1,5 millones de pesos, 619,000 pesos pagaron por el de la Casa Gris, y dicen que porque pues ahí se incluye el sueldo de los reporteros, el sueldo de los diseñadores, los viáticos, la adquisición de documentos, etcétera. La verdad es que ningún medio, y todos los reporteros aquí presentes lo saben, pagan eso por ningún reportaje. Si se es freelance, lo más que te dan por un reportaje son 10,000 pesos, ¿no? Para tener una dimensión de cómo estas campañas tienen un flujo multimillonario para desprestigiar a su administración. Entonces, preguntarle, presidente, en este caso, pues cómo va a reaccionar su gobierno, porque sabemos que de cara a las elecciones de 2024, estas campañas pues ya se están acelerando, incluso lo vemos pues todos los días. Por supuesto, no solo participan estos dos digamos, entes dentro de la guerra sucia, están presentes también medios de comunicación, en fin, otras áreas involucradas. Entonces, ¿cómo le va a hacer su gobierno para enfrentarse a esto cuando están intoxicando también las redes sociales? En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, solo para poner un último ejemplo, en 2022 destinaron más de 2,5 millones a intoxicar redes sociales con todas estas supuestos reportajes. Entonces, si tiene una estrategia específica, presidente, para contener todo esto que va a ir creciendo en los próximos meses. Pues mira, la estrategia consiste en informar a la gente, confiar en el pueblo y estar constantemente informando. Esto que hacemos todos los días de lunes a viernes es muy importante, y también las giras por
todas las regiones del país. La gente está muy consciente en todos lados, están muy contentos por el proceso de transformación en marcha. Quienes están enojados, pues son los de la élite y algunos, no pocos, seguidores de sectores de clase media. Los de arriba, pues, tanto políticos como traficantes de influencia, ni siquiera en el sentido estricto empresarios, traficantes de influencia y políticos corruptos. Y todo esto acompañado por medios de información que yo sostengo son de manipulación, también metidos en negocios conseguidos al amparo del poder público. Esos son los que están molestos y tienen no solo estaciones de radio o de televisión o periódicos, sino tienen periodistas que les pagan muchísimo dinero, famosos, para estar protegiendo sus intereses. ¿Por qué están molestos? Porque tenían contratos al por mayor aquí en el gobierno. Tenían contratos para hacer aeropuertos, contratos para hacer cárceles y vender el servicio al gobierno, contratos para vender el servicio médico al gobierno, contratos para perforar pozos petroleros, contratos para hacer libros de texto, más los contratos de publicidad, pero eso no significaba mucho si se compara con los contratos que recibían de todo tipo para hacer jugosos negocios. Entonces, por eso hay conductores como López Dóriga, como Lore de Mola, Ciro, que ganan muchísimo dinero, porque pues no tienen como función informar, sino proteger intereses. Está muy fea la palabra, bueno, no la voy a usar. No, es al que le pagan por hacer algo que protege a un grupo de interés creado. Tiene un nombre, pero no lo voy a mencionar. No voy a usar la palabra, no voy a usar el término. Pero ellos son los enojados. Yo recuerdo que, como ahora, por eso no hacen mella
porque se repiten y se repiten, ¿no? Ahora tienen toda una campaña, ¿no? Le llaman últimamente nado sincronizado, para atacarnos y inflar a nuestros adversarios, para exaltar a nuestros adversarios. Yo recuerdo que cuando estaba por resolverse quién iba a ser candidato del PRI en el sexenio anterior, y ya se veía como opción el licenciado Peña Nieto, empezaron a ayudarle también, así como nado sincronizado. Todos los medios, con honrosas excepciones, para no generalizar. Y recuerdo que Ciro Gómez Leiva tenía un programa en ese entonces en Milenio, un programa de televisión. ¿Sí era Milenio? Y el periódico Milenio publicaba diariamente una encuesta, diariamente. Pero les hablo de una encuesta que se empezó a publicar 6 meses, 8 meses antes de la elección, y daban a conocer el resultado diario. Ciro. Digo esto porque ahora está haciendo lo mismo. Ya de repente no puedo mencionar a las personas. Ya está hasta las nubes. ¿Sí? Porque ¿quiénes hacen esas encuestas? Pues desde luego no la aplican, las hacen en el escritorio. Son especialistas en cucharear. Esa GEA-ISA la empezaron a hacer antes de la elección de Calderón, cuando se robaron la presidencia, y en pago el que hacía las encuestas terminó siendo director del CISEN, Valdés. Pero si decimos CISEN, a lo mejor mucha gente no sabe qué es el CISEN. En aquel entonces era el centro de espionaje del gobierno. Ese era el CISEN. Bueno, cuando esto de Ciro, quienes hacían las encuestas eran los de una empresa de Líbano Sáenz, que había actuado como secretario particular de Zedillo. Y tenía una empresa encuestadora con un Barrueto, exactamente, Barrueto.
Por ahí andan los dos todavía y haciendo lo mismo. Entonces, ellos hacían esa encuesta. Sí estaba arriba, ¿no?, el presidente Peña en ese entonces, ¿no?, pero no tanto, porque creo que lo ponían como 80%. Sí, como 80. No, yo estaba hasta en el suelo. Diario. Al grado de que Ciro tuvo que ofrecer disculpas. Sí, nada más que ya el daño ya lo habían hecho. Pura propaganda sucia por consigna. En ese entonces, en el Milenio, hasta le llamaban al Milenio, ¿cómo dije que es? Miliébano. Miliébano. Todo esto para los jóvenes, pues, porque ya nosotros ya vamos de salida. Ya está. Podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero los jóvenes necesitan conocer todas estas historias. Porque pues, estamos hablando de hace 10 años, que tenía 8 años, ¿no? Entonces, pues va a votar ya en la próxima. Está empezando pues, como ciudadano. Entonces tiene que conocer todo esto. De modo que no hay que preocuparse mucho porque la gente está muy consciente, muy despierta. No solo manipulan aquí o tratan, ¿no?, de manipular o buscan manipular en México. No, tienen conexiones con la gran prensa mundial, que también es de risa. El Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times. ¿Quién maneja todo eso? Pues los mismos, Claudio, Castañeda, Aguilar Camín, tienen el control de los corresponsales de esos diarios internacionales. Y antes salía una nota a favor de un candidato de la mafia del poder en México, tenía un impacto, ¿no?, supuesto también en la élite, en el llamado Círculo Rojo. Ahora ya eso no tiene ningún efecto. Lo que saque el Wall Street Journal, más si es un reportaje mentiroso. Yo les comentaba en una ocasión que los editores de Los Angeles Times empezaron a sentir que algo raro estaba sucediendo, porque su enviado en México, pues todo lo que les mandaba eran notas en contra de nosotros, de que estaba muy mal México y muy mal el gobierno de México.
pero ellos tenían otras fuentes y la gente en Los Ángeles y acá también con una opinión distinta, apoyando la transformación. Entonces, uno de esos directivos decidió venir a México y se fue al Istmo de Tehuantepec y llevó a cabo una investigación periodística, hizo un reportaje y entrevistó a la gente y encontró que había otra realidad, que no era lo que manejaban los corresponsales, controlados por Claudio y por Castañeda y por Aguilar Camín y por Krause. ¿Dónde publica Krause? Pues creo que en el Washington Post o en el New York Times. Ellos tienen el control de eso. Muy lamentable, pues, que estos periódicos con tanta fama estén al servicio de grupos de intereses creados y al servicio de la corrupción, de saqueadores. ¿Dónde está la ética periodística? ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? Es una crisis la de los medios convencionales, desde luego con honrosas excepciones. Por eso no tienen efecto sus ataques, no pasa nada. Y sí, cuando uno los testerea nada más así, se ponen que, ¿no?, pegan el grito en el cielo, porque también, ¿no?, con la hipocresía de la derecha, nada más ellos pueden cuestionar. Uno no puede decir nada. Uno no puede ejercer la libertad, no puede ejercer el derecho de réplica, no puede uno ejercer la libertad de expresión, el derecho a disentir. No, nada más ellos. Y sí han gastado muchísimo dinero, pero millones de dólares. La pasada elección se reunieron. Tengo pues toda la información. Incluso estoy escribiendo sobre eso, porque va a ser mi último libro. Y quiero pues transmitir enseñanzas, lecciones a los jóvenes que se van a dedicar al noble oficio de la política. En la elección pasada se reúnen para enfrentarnos, ¿no? Entre otras cosas, pasan la charola de $1 millón. Tengo los nombres de los que aportaron. No, entonces, ¿y el libro? ¿Y el libro? Y no. Y hubo uno que dijo, yo no doy 1, yo doy $5 millones. Y reunieron todo ese dinero, me entregaron a un grupo y armaron
toda la estrategia de guerra sucia. El Pejelic, ¿se acuerdan del Pejelic? Bueno, las escuchas, el espionaje, La Operación Berlín. la Operación Berlín, ¿cómo se llama? Documental sobre el populismo. Los que participaron en eso, imagínense, 4 capítulos. Era tan burdo, por ahí está todavía, que no se atrevían las televisoras mexicanas y lo sacó, creo que México Geographic. No, National Geographic. Por allá lo fueron a sacar, porque fueron con Netflix. E incluso pagaban dinero para que sacaran los 4 capítulos. El primero era el populismo, el concepto, ¿no? Desde los tiempos del finado Perón y demás. El populismo en América Latina. Y ya terminaba con el populismo de Andrés Manuel. 4 capítulos. Todo eso fue financiado por esto. Pues ahora están haciendo lo mismo, nada más que ya no es igual, porque ya muchos no quieren aportar, porque saben que no va a ser fácil. Además, el que hizo su dinero con trabajo, con esfuerzo, que le ha costado, ese no se mete o es precavido. Por lo general, los que aportan son los corruptos, los que han hecho el dinero al amparo del poder público, los traficantes de influencia. Pero los empresarios serios, responsables, no se meten. Les diría que son institucionales. Y además algunos son un poco agarrados, cicateros. Entonces no es fácil que, a ver, yo aporto tanto. Dice, bueno, y sí, ¿y cómo lo voy a recuperar? Si no es seguro. Además, yo cada vez que puedo y hablo con ellos, les digo, no se dejen engañar, no les vayan a volver a timar. Hubo uno de estos que hablo que dio $1 millón, que después de eso me ofreció disculpa. ¿Y el libro? Y el libro, porque se van dando cuenta, ¿no?, poco a poco, que los engañan. Una vez trajeron a un empresario, en esa ocasión, de Venezuela, una reunión allá a Punta Mita, Nayarit, cerca de Vallarta, ahí se reunieron. Y como me están escuchando algunos y me están viendo, saben que es cierto. Para que les explicaran, ¿no?, qué era el populismo, lo que había hecho el finado Chávez,
Y este señor le dijo, ¿no?, con mucha objetividad, no tiene nada que ver esto con aquello, o es distinto. Entonces me cuentan que se paran, pero he hecho un energúmeno, porque el señor, un empresario conocido, importante, de Venezuela, que había tenido confrontación con el presidente Chávez, estaba más moderado, más sereno, exponiéndoles lo que era una política allá y lo que significaba la política en México, ¿no?, que no se podía extrapolar pues, una realidad a otra parte. Y se para, ¿no?, hecho un energúmeno, Claudia X González, papá, no estamos de acuerdo con usted. Usted no sabe lo que significa López Obrador. Es un peligro para mí. Y no tenemos por qué tener ninguna contemplación. Tenemos que unirnos todos. Así. Y ahí, pues, los que le hicieron caso, le siguieron. Pero ya no es igual. Ya no es igual. Ya hasta Claudio X González, papá, cuando lo veo, ya es otra cosa. Bueno, ya, presidente. Le gusta el béisbol igual que a mí, nada más que ya él nada más va a ver el béisbol. Yo todavía sigo bateando. Ahora de 300. Ahora la diferencia es que usted es presidente. No, es que la gente va cambiando de una u otra forma. Cuando yo conocí a Claudio X González, papá, quería que privatizáramos el metro. Imagínense. Una vez tuvimos una reunión, él era creo que el consejo en aquel entonces Hombres de Negocios, ahora es Consejo Mexicano de Negocios, algo así, porque de ahí pasaba a ser presidente del Consejo Empresarial, ¿cómo es? Consejo Coordinador Empresarial, sí, de ahí. Yo decía respetuosamente, no. Pero bueno, él así lo conocí, me acuerdo, era yo jefe de gobierno, a hablar con ellos, y lo que me propone, ¿por qué no se privatiza el metro? Y luego, que porque tenía yo a una gente de primerísima, que lo quiero mucho, que es uno de los mejores intelectuales de México, Enrique Semo, era secretario de Cultura, y alarmadísimos. ¿Cómo va a estar en Cultura de la Ciudad de México un comunista? Así lo conocí a Claudio. Y luego lo padecí cuando el fraude del 2006, porque él se metió a encabezar a todos los traficantes de influencia. Llegó a decir que si no ganaban por la buena, no descartaban
acción que se había tomado en Chile en el 73, o sea, el golpe de Estado. Luego siguió ahí, pues era asesor de Salinas, asesor económico, le recomendó al presidente Peña que aumentara el precio de la gasolina. Entonces, ¿para qué se padece con la recaudación? Hay que aumentar el precio de la gasolina. En ese entonces estaba en 10 pesos, a 20, y al final así terminó, en 20. Y con eso se tienen más ingresos. O sea, convertir las gasolineras o gasolinerías en oficinas de recaudación de renta. Esas son sus ideas brillantes. Y con todo respeto, pues el hijo salió peor. Entonces ya no es lo mismo, ya son otras condiciones y no son borregos los empresarios. Ya no es el tiempo de antes de que los podían manipular, no, ya muchos empresarios están informados, saben, ¿no?, de lo que se trata y no se meten. Sí va a haber quienes van a seguir aportándole a Claudio hijo, ¿no? Pero es más gente vinculada a las tranzas, los más corruptos. Al final, para contestar tu pregunta, no hay nada que temer. Presidente, en mi segunda pregunta, pues me gustaría saber su opinión o qué piensa, porque ayer usted decía aquí en la conferencia que sí va a acatar esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que le prohíbe hablar en adelante de Xóchitl Gálvez. Entonces, preguntarle, presidente, si usted no considera que esto es una violación, primero, a los derechos humanos, a su libertad de expresión, a su libertad de opinión, a su derecho de réplica, al derecho a la información que tienen todas y todos los mexicanos, porque esta conferencia pues la ven muchísimas personas, y si además no se tomaría en cuenta para hacer un análisis jurídico de si esto es lícito, en el sentido de que todavía ni siquiera estamos en un proceso electoral como para que una comisión, ni siquiera el pleno del INE, sino una comisión esté determinando una censura previa, si usted lo considera pues así, como una censura previa, como una mordaza, porque ni siquiera saben qué es lo que iba a opinar usted, sino que previamente le dicen ya no puedes hablar de esta persona, que además sabemos es la precandidata favorita del bloque opositor. Y en ese contexto, presidente, si no consideraría también que sería una oportunidad para otros actores políticos, como por ejemplo Santiago Krill u otros que están en esta misma simulación de que están eligiendo al candidato de la oposición, para que también ellos recurran a esta comisión de quejas y denuncias del INE y le pongan más mordazas, o sea, que esto ya sea un cuento de nunca acabar. De por sí sabemos que han tenido muchísimas estrategias para censurar la conferencia mañanera, y esta pues ya parece que tiene resultado, porque usted está diciendo que va a acatar esta resolución. Vamos a esperarnos. Por lo pronto, pausa. ¿Pero sí lo considera una violatoria a sus derechos humanos? Sí, ayer hablé de que lo iba a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide
informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo. Pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente. Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados, están, pero con una maniobra, ¿no? Como en el tiempo de Fox, con una estrategia publicitaria, queriendo engañar a la gente. A ver, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita: gobernantes honestos, íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, no gente que tiene como Dios al dinero, que lo único que le importa es lo material, acomplejados, que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión, básicamente. Gracias, presidente. Bueno, nos vamos a desayunar ya, tardísimo, es tardísimo. Tenemos aquí a los gobernadores. Digo, nos vemos mañana. Vamos a tener que ya llevar la mañanera el sábado y domingo porque es mucha demanda. Sábado y domingo.